Una pareja adoptó a una niña de un orfanato, pero 2 años después descubren algo sorprendente que cambiará sus vidas para siempre. Te hará llorar. ¿Cómo que no podemos tener hijos? La voz de Laura temblaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Sentada frente a su médico, sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Su esposo, Marcos, apretaba su mano con fuerza, pero incluso él parecía estar luchando para mantener la compostura. El doctor respiró profundamente antes de responder. Hemos realizado todos los análisis posibles. El diagnóstico es claro. Las probabilidades de un embarazo exitoso son prácticamente nulas. Entiendo que esto sea difícil de escuchar, pero quiero que sepan que todavía hay opciones, como la adopción. La palabra adopción resonó en la mente de Laura como un eco distante. No era algo que había considerado seriamente hasta ahora, pero la sugerencia no podía mitigar el dolor que sentía en ese momento. Su sueño de formar una familia biológica se desvanecía frente a sus ojos. De regreso en casa, el silencio entre la pareja era ensordecedor. Marcos rompió la tensión mientras colocaba una taza de té frente a Laura. Sé que esto es duro, pero no podemos rendirnos. No importa cómo lleguemos allí, todavía podemos ser padres. Tal vez la adopción no sea lo que imaginábamos, pero podría ser igual de hermoso. Laura miró fijamente la taza de té evitando los ojos de Marcos. No lo sé, Marcos. Toda mi vida imaginé cómo sería tener un bebé, sentirlo crecer dentro de mí. Ahora parece que nos están robando ese sueño. Lo sé, amor, respondió él, su voz cargada de una mezcla de ternura y desesperación. Pero la familia no se trata solo de biología, se trata de amor. Y tenemos tanto amor para dar, quizás este sea nuestro camino. Pasaron semanas antes de que Laura pudiera siquiera considerar la idea. Durante semanas, Laura evitaba hablar del tema. Cada vez que Marcos intentaba mencionarlo, ella cambiaba de conversación. Una noche, finalmente, habló con él. Marcos, no sé si puedo hacerlo. La idea de adoptar me asusta. ¿Y si no conectamos con el niño? ¿Y si nunca me siento como una madre? Laura, el amor no siempre es instantáneo, respondió Marcos tomando su mano. Pero estoy seguro de que con el tiempo podríamos construir algo hermoso. Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Días después, mientras organizaba fotos antiguas de su infancia, se detuvo en una imagen en la que estaba abrazada a su hermano menor. Recordó cuánto lo había cuidado. Como siempre había sentido un instinto protector hacia él. Algo dentro de ella comenzó a cambiar. Vamos a intentarlo, dijo de repente durante la cena, sorprendiendo a Marcos. Vamos a investigar sobre la adopción. La sonrisa de Marcos fue inmediata y sincera. Vamos a hacerlo juntos, prometió. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con trabajadores sociales, revisiones de documentos y entrevistas. Cada paso del proceso era agotador, pero también renovaba su esperanza. Finalmente, después de meses de espera, llegó el día en que visitarían el orfanato para conocer a posibles niños que podrían convertirse en parte de su familia. Al entrar en el orfanato, Laura sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Un grupo de niños jugaba en el patio, sus risas llenaban el aire con una alegría contagiosa. Pero fue una niña en particular, sentada sola en un rincón con una muñeca en las manos, quien captó la atención de Laura. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y sus grandes ojos parecían contener un océano de historias sin contar. Ella es Camila, explicó la trabajadora social al notar el interés de Laura. Tiene 3 años. Llegó aquí hace 1 año después de una situación familiar difícil. Es tímida, pero muy dulce, una vez que se siente cómoda. Laura se acercó lentamente a la niña, arrodillándose para estar a su altura. Hola, Camila, dijo con suavidad. Soy Laura. ¿Qué estás haciendo? Camila levantó la mirada con cautela, pero después de un momento de silencio, extendió su muñeca hacia Laura. Ella se llama Sofía, dijo en voz baja. Ese simple gesto fue suficiente para derretir el corazón de Laura. Algo en la pequeña la conectaba con una parte de sí misma que creía perdida. Era como si el universo le estuviera dando una señal de que este era el camino correcto. Cuando regresaron a casa esa noche, Laura apenas podía contener sus emociones. Creo que es ella, Marcos, dijo con lágrimas en los ojos. Siento que está destinada a ser nuestra hija. Marcos tomó su mano sonriendo con la misma mezcla de emoción y nerviosismo que sentía Laura. Entonces, hagámoslo realidad. Y así, sin saberlo,
Comenzaban una nueva etapa que cambiaría sus vidas para siempre. El día en que regresaron al orfanato para iniciar oficialmente el proceso de adopción de Camila, Laura y Marcos estaban llenos de emoción y nerviosismo. Aunque habían sentido una conexión inmediata con la niña, sabían que aún había un camino por recorrer para ganarse su confianza y convertirla en parte de su familia. Camila los esperaba en la sala de visitas, sentada en una pequeña silla con su inseparable muñeca Sofía. Cuando vio entrar a Laura y a Marcos, su mirada se iluminó, aunque seguía siendo tímida. Laura se arrodilló frente a ella, sonriendo suavemente. «Hola, Camila, ¿te acuerdas de nosotros?» La niña asintió con la cabeza, apretando la muñeca contra su pecho. «Te trajimos algo», dijo Marcos, sacando un pequeño oso de peluche de su mochila. «Se llama Bruno. Pensamos que podría ser amigo de Sofía». Camila miró el oso con curiosidad antes de alargar la mano para tomarlo. Lo sostuvo por un momento, como evaluándolo, y luego esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias», murmuró en voz baja, sin despegar la vista del peluche. Ese simple gesto llenó de esperanza a Laura y Marcos. Sabían que Camila había tenido una vida difícil y que probablemente le tomaría tiempo sentirse segura con ellos, pero también sentían que, con paciencia y amor, podrían construir algo hermoso juntos. Durante las semanas siguientes, visitaron a Camila regularmente, llevándola al parque, leyendo cuentos juntos y jugando con ella. Poco a poco, la niña empezó a abrirse más. Su risa, aunque rara al principio, se volvió más frecuente y cada vez se sentía más cómoda en su presencia. Un día, mientras jugaban en el parque, Laura notó que Camila se detenía constantemente a mirar a otros niños jugando en un columpio cercano. Parecía fascinada, pero no se atrevía a acercarse. «¿Quieres intentarlo?», le preguntó Laura señalando los columpios. Camila dudó por un momento antes de asentir tímidamente. Laura la tomó de la mano y la ayudó a sentarse en uno de los columpios. Marcos se colocó detrás de ella, empujándola suavemente. Al principio, Camila se aferraba con fuerza a las cadenas, sus ojos llenos de incertidumbre. Pero después de unos momentos, comenzó a relajarse, y pronto una risa genuina brotó de sus labios mientras el columpio se balanceaba. «¡Más alto!», gritó, su voz llena de emoción. Laura y Marcos intercambiaron una mirada cargada de emoción. Este pequeño momento de felicidad era un recordatorio de por qué estaban dispuestos a atravesar cualquier obstáculo para darle a Camila una vida llena de amor y seguridad. Cuando llegó el día de llevarla oficialmente a casa, Camila parecía más tranquila de lo que habían anticipado. Abrazaba a Sofía y a Bruno mientras se despedía de las trabajadoras del orfanato. Laura, conmovida, le susurró: «Vamos a cuidar de ti, Camila, siempre». Camila la miró con sus grandes ojos llenos de esperanza y, por primera vez, respondió: «¿Siempre?». Laura sonrió, acariciándole el cabello. «Siempre». La llegada de Camila a su nueva casa fue un momento lleno de emociones para todos. Laura había pasado semanas preparando su habitación, decorándola con tonos suaves y juguetes cuidadosamente escogidos. Había colgado cortinas color pastel y colocado una lámpara en forma de nube junto a la cama, esperando que Camila se sintiera bienvenida y amada desde el primer día. Cuando entraron, Camila se quedó de pie en la puerta, mirando todo con los ojos muy abiertos. Sostenía a Sofía y a Bruno en sus brazos, como si fueran un escudo protector. Laura se inclinó hacia ella y señaló la habitación. «Esta es tu nueva habitación, Camila. Todo esto es para ti». La niña caminó lentamente hacia el centro de la habitación, sus dedos rozando las sábanas nuevas, los peluches en la cama y los libros en la estantería. Marcos la observaba desde la puerta, con las manos en los bolsillos y una sonrisa contenida. «Si hay algo que no te guste, podemos cambiarlo», agregó Laura tratando de no abrumarla. Camila, después de inspeccionar cada rincón, se giró hacia Laura y dijo suavemente: «¿Puedo dormir aquí esta noche?». La pregunta hizo que el corazón de Laura se encogiera. Se acercó y la abrazó con cuidado, sin querer invadir su espacio. «Claro que sí, Camila. Esta es tu casa ahora, puedes dormir aquí todas las noches». Esa primera noche fue más tranquila de lo que Laura y Marcos esperaban. Camila se acurrucó en su cama con Sofía y Bruno, mientras Laura le leía un cuento. Aunque sus ojos estaban llenos de cansancio, había una ligera sonrisa en su rostro. Sin embargo,
La transición no fue fácil todos los días. Camila, a pesar de su dulzura, tenía momentos en los que se retraía, especialmente cuando escuchaba ruidos fuertes o voces elevadas. En una ocasión, mientras Laura cocinaba, dejó caer accidentalmente una olla al suelo y el sonido metálico hizo que Camila corriera a esconderse detrás del sofá. «Camila, todo está bien», dijo Laura agachándose a su nivel y extendiendo la mano hacia ella. La niña tardó en salir, pero finalmente permitió que Laura la abrazara. Marcos, que había presenciado la escena, tomó nota de lo sucedido y se prometió ser más cuidadoso. A pesar de los desafíos, cada día traía pequeños momentos de conexión. Camila comenzó a participar más en las actividades familiares, ayudando a Laura a preparar el desayuno o viendo a Marcos arreglar cosas en el jardín. Incluso empezó a dibujar pequeñas tarjetas para ellos, siempre firmando con un corazón al final. Una noche, mientras cenaban juntos, Camila miró a Laura y Marcos y dijo con voz tímida pero firme: «Gracias por cuidarme». Marcos se inclinó hacia ella con una sonrisa cálida. «No tienes que darnos las gracias, Camila. Somos una familia y eso es lo que hacemos. Nos cuidamos unos a otros». Camila asintió lentamente, como si estuviera empezando a comprender el significado de esas palabras. Laura y Marcos sabían que el camino sería largo, pero en esos pequeños momentos sentían que estaban construyendo algo que duraría para siempre. El tiempo pasó, y Camila comenzó a sentirse más cómoda en su nuevo hogar. Aunque sus días estaban llenos de risas y nuevas experiencias, todavía había momentos en los que su pasado emergía como una sombra. Laura y Marcos eran conscientes de esto y trabajaban juntos para brindarle el amor y la seguridad que necesitaba. Una tarde, mientras Laura y Camila horneaban galletas en la cocina, la niña se detuvo de repente y miró fijamente el horno, perdida en sus pensamientos. Laura notó el cambio en su expresión y se acercó con cuidado. «¿Todo bien, Camila?», preguntó suavemente, limpiándose las manos con un paño. Camila asintió lentamente, pero sus ojos traían una melancolía que Laura no había visto antes. «En el orfanato, a veces hacíamos galletas, pero no siempre había suficiente para todos», dijo en voz baja. Laura sintió una punzada en el corazón al escuchar esas palabras. Se arrodilló junto a Camila y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Aquí siempre habrá suficiente para ti, Camila. Nunca tendrás que preocuparte por eso, ¿de acuerdo?». La niña asintió, pero no dijo nada más. En cambio, volvió a concentrarse en cortar formas de galletas con los moldes que Laura le había dado. Era un pequeño momento, pero para Laura cada palabra que Camila compartía sobre su pasado era una señal de que confiaba cada vez más en ellos. Esa noche, después de que Camila se durmiera, Laura y Marcos hablaron en la sala de estar. Laura, sentada en el sofá con una taza de té, expresó sus preocupaciones. «Todavía hay tanto que no sabemos sobre lo que vivió en el orfanato o antes de llegar allí», dijo, mirando el líquido caliente en su taza. «A veces siento que está cargando más peso del que debería para su edad». Marcos, sentado junto a ella, puso una mano reconfortante en su hombro. «Lo sé, pero estamos haciendo todo lo posible para que se sienta segura. Lo importante es que sabe que estamos aquí para ella, pase lo que pase». Laura asintió, agradecida por el apoyo inquebrantable de su esposo. Sabía que no podían borrar el pasado de Camila, pero estaban decididos a construir un futuro mejor para ella. Al día siguiente, mientras paseaban juntos por el parque, Camila notó un grupo de niños jugando con una pelota. Al principio observó desde la distancia, pero poco a poco se acercó. Uno de los niños, un poco mayor que ella, le ofreció la pelota con una sonrisa. «¿Quieres jugar?», le preguntó. Camila miró a Laura buscando su aprobación. Cuando Laura asintió con una sonrisa, la niña aceptó tímidamente la pelota. Fue la primera vez que Laura la vio jugar con otros niños, y su corazón se llenó de alegría al escuchar la risa libre de Camila mientras corría detrás de la pelota. Esa noche, Camila, cansada pero feliz, se acercó a Laura antes de ir a la cama. La abrazó fuerte, algo que rara vez hacía sin ser invitada. «Gracias por dejarme jugar hoy», dijo en voz baja. Laura la abrazó de vuelta, sintiendo cómo ese pequeño gesto significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. «Siempre puedes jugar, Camila. Este es tu hogar y aquí siempre serás libre para ser tú misma». En esos momentos,
Laura y Marcos sentían que, poco a poco, las piezas rotas del pasado de Camila comenzaban a encontrar un lugar donde sanar. Una mañana, mientras Laura preparaba el desayuno, Camila apareció en la cocina con una expresión seria y su muñeca Sofía en brazos. Era inusual verla tan pensativa a primera hora del día. Laura, notando su actitud, dejó a un lado la sartén y se inclinó hacia ella. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?», preguntó con una sonrisa. Camila asintió lentamente, pero luego fijó su mirada en Laura. «¿Por qué yo?», dijo de repente. La pregunta tomó a Laura por sorpresa. «¿Por qué tú qué, Camila?», respondió, aunque en su corazón ya intuía la dirección de la conversación. «¿Por qué me escogieron a mí en el orfanato? Había muchos niños, algunos más grandes, otros más pequeños. ¿Por qué me llevaron a mí a casa?». Sus palabras eran sinceras, cargadas de la curiosidad y el miedo de una niña que aún trataba de comprender su lugar en el mundo. Laura se agachó hasta estar a la altura de Camila, mirándola a los ojos con ternura. «Porque desde el momento en que te vimos, supimos que eras especial para nosotros. Fue como si algo dentro de nuestros corazones nos dijera que tú eras nuestra hija, aunque no te hubiéramos conocido antes». Camila bajó la mirada, pensativa. «Pero yo no soy como ustedes», murmuró. «No me parezco a ti ni a papá». Laura tomó su mano con suavidad. «No tienes que parecerte a nosotros para ser nuestra hija, Camila. Lo que importa no es cómo nos vemos por fuera, sino lo que sentimos por dentro. Y en nuestro corazón siempre serás nuestra hija». Camila la miró por un momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en esas palabras. Luego, asintió lentamente, aunque el peso de su pregunta aún parecía estar en el aire. Más tarde ese día, Marcos llevó a Camila al parque, mientras Laura se quedaba en casa para organizar algunas cosas. Durante el paseo, Camila volvió a sacar el tema, esta vez dirigiéndose a Marcos mientras caminaban de la mano. «¿Tú también supiste que yo era tu hija cuando me viste?», preguntó, mirándolo con sus grandes ojos llenos de curiosidad. Marcos se detuvo y se agachó para mirarla a los ojos. «Sí, Camila, lo supe. A veces, el corazón sabe cosas que la mente no puede explicar. Cuando te vimos, sentimos que nos faltabas para que nuestra familia estuviera completa». Camila pareció meditar sobre sus palabras mientras seguían caminando. Finalmente se detuvo y con un gesto que sorprendió a Marcos, lo abrazó con fuerza. Era un gesto inusual en ella, que normalmente era más reservada con sus emociones. «Gracias por escogerme», susurró, con su voz apenas audible. Marcos la abrazó de vuelta, emocionado por ese pequeño pero significativo paso en la conexión entre ellos. «Gracias a ti por ser nuestra hija, Camila. Somos muy afortunados de tenerte». Esa noche, al contarle a Laura lo ocurrido, ambos compartieron una mirada de complicidad y amor. Sabían que no podían cambiar el pasado de Camila, pero estaban seguros de que juntos podían construir un futuro lleno de amor y confianza. Camila, aunque aún cargaba preguntas, estaba empezando a creer que su lugar en esa familia era real y, más importante aún, merecido. Las semanas transcurrieron llenas de pequeños avances que llenaban de esperanza a Laura y Marcos. Camila, aunque seguía siendo una niña reservada, empezaba a disfrutar más de su vida en familia. Sin embargo, un día en particular, algo inesperado rompió la rutina. Laura se encontraba doblando ropa en la sala cuando escuchó un ruido proveniente del cuarto de Camila. Dejó las prendas a un lado y subió las escaleras rápidamente, preocupada. Al abrir la puerta, encontró a Camila sentada en el suelo, rodeada de hojas de papel. La niña había sacado una caja que Laura no había visto antes, y sobre su regazo descansaban varios dibujos rudimentarios. «Camila, ¿qué haces?», preguntó Laura suavemente, tratando de no asustarla. Camila levantó la mirada, con un papel arrugado en la mano. «Estos son mis dibujos», dijo en voz baja. «Los hice en el orfanato. Los guardé en la caja porque no quería olvidarlos». Laura se acercó y se sentó junto a ella en el suelo. Tomó uno de los dibujos, un grupo de niños jugando, con líneas simples pero llenas de emoción. En una esquina, un pequeño personaje apartado, con una nube negra sobre su cabeza. «¿Eres tú?», preguntó Laura, señalando al niño con la nube. Camila asintió sin decir nada. Laura sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de cómo Camila había expresado su soledad a través de esos dibujos. «Eras muy buena dibujando incluso entonces»,
dijo Laura con una sonrisa suave, queriendo animarla. ¿Quieres que guardemos estos dibujos en un lugar especial? Podríamos enmarcar algunos para tu habitación. Camila parecía sorprendida por la idea. ¿De verdad? Pero no son bonitos. Laura negó con la cabeza. Son hermosos porque cuentan tu historia, y tu historia es importante para nosotros. Por primera vez, Camila esbozó una pequeña sonrisa mientras empezaba a recoger los papeles. Laura la ayudó, asegurándose de tratar cada dibujo con cuidado. Juntas colocaron la caja en un estante, prometiéndose revisarla cuando Camila quisiera. Más tarde, durante la cena, Camila sorprendió a Marcos con una pregunta directa. ¿Puedo dibujar un cuadro de nosotros, de la familia? Marcos dejó su tenedor y la miró con una sonrisa amplia. Claro que sí, Camila. Me encantaría ver cómo nos ves en tus dibujos. Laura, sentada al otro lado de la mesa, sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Era la primera vez que Camila mencionaba a la familia como algo propio, como si empezara a entender que ese hogar realmente le pertenecía. Esa noche, Camila pasó horas en su cuarto dibujando. Al terminar, bajó corriendo con el papel en la mano. En el dibujo, se veía a los tres tomados de la mano con grandes sonrisas en sus rostros. Sobre ellos brillaba un sol radiante. «Es hermoso, Camila», dijo Marcos, levantándola en brazos. «Este es el mejor dibujo que he visto». Laura, abrazándolos a ambos, supo que ese pequeño gesto era un gran paso. Camila estaba comenzando a sanar, encontrando en ellos un lugar seguro para ser quien era. Era una mañana tranquila cuando la rutina familiar se vio sacudida por una inesperada noticia. Laura estaba recogiendo la correspondencia, mientras Camila jugaba con sus muñecos en la sala. Al revisar los sobres, encontró una carta del hospital, dirigida a su nombre. Aunque no esperaba nada urgente, el remitente llamó su atención. Dejó la carta sobre la mesa y decidió abrirla mientras tomaba un café. A medida que leía, su expresión cambió. Se quedó inmóvil, mirando las palabras en la página como si no pudiera procesarlas de inmediato. Era un recordatorio de su última revisión médica y, lo más impactante, una solicitud para realizar nuevos análisis debido a una anomalía inesperada en los resultados iniciales. El ruido de los pasos de Camila bajando las escaleras la sacó de su estado de shock. Laura escondió rápidamente la carta en un cajón, sintiendo una mezcla de intriga y temor. No quería alarmar a nadie hasta tener más información, especialmente a Marcos. Sin embargo, la curiosidad no tardó en convertirse en preocupación. Al día siguiente, Laura decidió asistir al hospital para realizar los exámenes que le solicitaban. Durante la consulta, el médico le explicó que habían detectado algo que merecía un análisis más profundo, pero que no debía alarmarse todavía. «Queremos descartar cualquier error en los resultados anteriores», le dijo el médico con tono profesional. «Pero Laura, debo decir que lo que hemos visto sugiere que podría estar embarazada». El doctor le explicó. Aunque los análisis iniciales sugerían infertilidad, en casos como el suyo, hay un pequeño margen para que el cuerpo reaccione de forma inesperada. Es poco común, pero no imposible. Laura sintió cómo su mente se llenaba de preguntas y emociones contradictorias. Después de años de intentos fallidos y diagnósticos que afirmaban lo contrario, ¿era esto siquiera posible? Esas palabras cayeron como un rayo sobre ella. Laura sintió cómo su mente se llenaba de preguntas y emociones contradictorias. Después de años de intentos fallidos y diagnósticos que afirmaban lo contrario, ¿era esto siquiera posible? ¿Embarazada?, repitió casi sin creerlo. «Aún no podemos confirmarlo al 100%, respondió el médico. «Pero los primeros indicios son positivos. Realizaremos más pruebas para estar seguros». Laura regresó a casa con el corazón acelerado y una montaña de pensamientos en su mente. No sabía cómo contarle a Marcos, ni siquiera si debía hacerlo hasta tener confirmación. Esa noche, mientras cenaban en familia, se encontró distraída, respondiendo mecánicamente a las preguntas de Marcos y Camila. «¿Todo bien, amor?», preguntó Marcos, notando su actitud distante. Laura sonrió, pero era una sonrisa tensa. «Sí, solo estoy un poco cansada. Fue un día largo». Camila, ajena a la tensión que Laura trataba de ocultar, habló con entusiasmo sobre un proyecto de arte que había hecho en la escuela. Mientras la escuchaba, Laura sintió una punzada de culpa. Por mucho que quisiera compartir lo que estaba pasando, sabía que necesitaba tiempo para procesarlo.
Esa noche, mientras Marcos dormía, Laura se quedó despierta, mirando al techo. Las palabras del médico resonaban en su cabeza una y otra vez. La posibilidad de un embarazo, algo que durante tanto tiempo había sido un sueño inalcanzable, ahora estaba al alcance de su mano. Pero junto con la emoción, también llegó el miedo. ¿Qué significaría esto para su familia y para Camila, que recién comenzaba a sentirse segura y feliz? Laura sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad, tanto para sí misma como para los que amaba. Y aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional para Laura. Había realizado los exámenes adicionales que el médico le había solicitado y ahora solo quedaba esperar los resultados. Mientras tanto, trataba de mantener la normalidad en casa, aunque su mente estaba llena de preguntas y temores. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Camila corrió hacia Laura con un ramo improvisado de flores que había recogido. Laura, arrodillada junto a ella, sonrió y aceptó el regalo, sintiendo cómo ese pequeño gesto le traía consuelo. «Mamá, ¿por qué estás tan pensativa últimamente?», preguntó Camila con esa sinceridad infantil que no deja lugar para escapar. Laura se sorprendió por la pregunta, pero trató de tranquilizarla. «Estoy bien, mi amor. Solo he tenido muchas cosas en la cabeza». «Pero no te preocupes, todo está bien». Camila la miró fijamente, como si intentara decidir si debía insistir, pero finalmente asintió y volvió a jugar. Laura suspiró, sintiendo cómo la culpa la invadía una vez más. Necesitaba hablar con Marcos. Ya no podía cargar sola con esta incertidumbre. Esa noche, después de acostar a Camila, Laura se sentó en la sala con Marcos. Él notó de inmediato que algo importante estaba por venir. «¿Qué pasa, Laura? Has estado distante estos últimos días», dijo Marcos tomando su mano con preocupación. Ella respiró hondo antes de hablar. «Fui al médico hace unos días porque recibí una carta sobre mis últimos exámenes. Marcos, me dijeron que hay una posibilidad de que esté embarazada». La expresión de Marcos pasó de la sorpresa al desconcierto y luego a una mezcla de esperanza y cautela. «¿Embarazada? Pero, ¿cómo es posible? Los médicos dijeron que no había probabilidades». Laura asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Eso mismo pensé. Todavía no es seguro. Los resultados finales llegarán pronto, pero no podía guardármelo más. Tenía que decírtelo». Marcos se levantó, caminando de un lado a otro de la sala mientras procesaba la noticia. Finalmente se detuvo frente a Laura y la abrazó con fuerza. «No sé qué pasará, pero estoy contigo. Pase lo que pase. Esto no cambia nada. Somos una familia y siempre lo seremos». Las palabras de Marcos aliviaron un poco el peso que Laura sentía en el pecho. Por primera vez en días, sintió que podía respirar un poco más tranquila. Aún así, la incertidumbre seguía presente. 2 días después, el teléfono sonó temprano por la mañana. Laura contestó con el corazón acelerado. Era el médico confirmando lo que ya sospechaba. Estaba embarazada. Laura colgó el teléfono con las manos temblorosas. Había esperado este momento durante tanto tiempo. Pero ahora que estaba aquí, sentía una mezcla de emoción y miedo. Miró a Camila, que desayunaba alegremente en la mesa, ajena a todo. «Marcos, ¿cómo crees que Camila tomará esta noticia?», Laura preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Marcos pensó por un momento antes de responder. «Es importante que le dejemos claro que esto no cambia nada, que ella siempre será nuestra prioridad, nuestra hija, y que esta noticia solo significa que nuestra familia crece». Laura asintió. «Tenemos que hacerlo juntos. No quiero que ella se sienta desplazada». Finalmente, decidió cómo le explicaría lo que significaba esta noticia para su familia. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo lleno de desafíos y emociones. Mientras tanto, decidió que enfrentaría este camino con la misma determinación que la había llevado a construir la familia que ahora tenía. Y, sobre todo, con el amor que los unía a todos. Laura pasó el resto del día procesando la noticia. Estaba feliz, pero también tenía miedo. ¿Cómo se lo diría a Camila? ¿Cómo manejarían la transición para que no se sintiera desplazada o menos importante? Era crucial para ella y Marcos que Camila entendiera que su lugar en la familia era inamovible. Esa noche, después de la cena, Laura y Marcos decidieron hablar con Camila. Se sentaron juntos en la sala, con Camila entre ellos, sosteniendo su muñeca Sofía, como siempre hacía cuando estaba nerviosa.
Camila, comenzó Laura, acariciando suavemente el cabello de la niña. Papá y yo tenemos algo muy importante que queremos compartir contigo. Camila los miró con curiosidad, sus grandes ojos llenos de expectación. ¿Qué pasó?, preguntó, abrazando más fuerte a su muñeca. Marcos intercambió una mirada con Laura antes de continuar. Verás, cariño, tenemos una noticia emocionante. Mamá está esperando un bebé. Vas a tener un hermanito o hermanita. Camila parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Luego miró a Laura y preguntó en voz baja, «¿Eso significa que ya no me van a querer?». El corazón de Laura se rompió al escuchar esas palabras. La tomó de las manos y la miró directamente a los ojos. «Camila, mi amor, eso nunca va a pasar. Tú siempre serás nuestra hija, nuestra primera hija. Te queremos con todo nuestro corazón y nada en el mundo puede cambiar eso». Marcos se inclinó hacia ella, apoyando su mano en el pequeño hombro de Camila. Tener un hermanito o hermanita no significa que te queramos menos. Significa que nuestra familia está creciendo y que tú serás una parte muy importante en esta nueva etapa. Camila bajó la mirada, pensativa. Después de un momento de silencio, levantó la vista y dijo, «¿Puedo enseñarle a jugar con Sofía cuando sea grande?». Laura sonrió, con lágrimas en los ojos. «Claro que sí, amor. Serás la mejor hermana mayor del mundo». Camila asintió lentamente, como si todavía estuviera procesando lo que significaba, pero sus palabras aliviaron el corazón de Laura y Marcos. Sabían que habría momentos difíciles, pero estaban seguros de que, con amor y paciencia, podían enfrentar cualquier desafío juntos. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños pasos hacia la adaptación. Camila comenzó a hacer preguntas sobre el bebé, desde cómo se sentiría hasta cuándo llegaría. Laura y Marcos aprovecharon cada oportunidad para incluirla en el proceso, llevándola a las citas médicas y dejándola escuchar el latido del corazón del bebé en una de las ecografías. La expresión de asombro en su rostro en ese momento fue inolvidable. Un día, mientras dibujaba en su habitación, Camila bajó corriendo con un papel en la mano. «Miren lo que hice», exclamó. En el dibujo estaba ella sosteniendo a un bebé en brazos, con Laura y Marcos a su lado. Encima de todos ellos, un gran corazón rojo los rodeaba. Laura tomó el dibujo con manos temblorosas y abrazó a Camila. En ese instante, supo que estaban en el camino correcto, construyendo una familia fuerte y unida, capaz de superar cualquier obstáculo. El embarazo de Laura avanzaba, pero no sin dificultades. A medida que los meses pasaban, las complicaciones comenzaron a hacerse evidentes. Las visitas al médico se volvieron más frecuentes y cada cita traía consigo un aire de incertidumbre. Laura sentía el peso del riesgo no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Sin embargo, siempre encontraba fuerzas al ver a Camila y Marcos, quienes la rodeaban de amor y apoyo incondicional. Una noche, mientras Laura descansaba en el sofá, Marcos y Camila trajeron una sorpresa. Habían estado trabajando en secreto en un pequeño proyecto para animarla. Camila entró al salón llevando un dibujo enmarcado que mostraba a toda la familia, incluidos ella misma, Marcos, Laura y un bebé. Encima del dibujo había una frase escrita con la caligrafía infantil de Camila. «Juntos para siempre». «Lo hicimos para ti, mamá», exclamó Camila emocionada, sosteniendo el marco con ambas manos. Laura, conmovida, tomó el dibujo y abrazó a su hija con fuerza. «Es hermoso, mi amor, gracias. Esto significa mucho para mí». Marcos se sentó junto a ellas, sonriendo. Camila insistió en que necesitábamos algo especial para que recordaras que somos un equipo. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Laura sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. A pesar de los desafíos, se sentía afortunada de tener una familia que enfrentaba cada obstáculo con amor. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. A las pocas semanas, durante una revisión médica, el doctor les informó que el embarazo había alcanzado un punto crítico. Laura debía guardar reposo absoluto y había un riesgo significativo tanto para ella como para el bebé si el parto se adelantaba. La noticia cayó como un balde de agua fría, pero Laura decidió mantenerse firme. De regreso en casa, Marcos organizó todo para que Laura estuviera cómoda en la cama. Camila, aunque preocupada, hacía preguntas que a veces dejaban a Laura sin palabras. «Mamá, si el bebé necesita mucho cuidado, ¿todavía tendrás tiempo para mí?»,
preguntó una noche con su voz apenas audible. Laura la miró, su corazón encogiéndose ante la duda de su hija. Siempre, Camila. Pase lo que pase, tú siempre serás mi niña. Este bebé no cambia eso, solo hace nuestra familia más grande. Camila asintió, pero todavía parecía pensativa. Esa noche, mientras Laura la abrazaba para dormir, la niña murmuró: «Entonces, está bien, porque yo también quiero que el bebé esté bien». «Mamá, ¿el bebé va a estar bien?», preguntó Camila una noche mientras Laura le acariciaba el cabello. Laura la miró con ternura, tratando de ocultar su propio miedo. «Estamos haciendo todo lo posible para que así sea, mi amor. Y el bebé tiene mucha suerte de tener una hermana mayor tan increíble como tú». Camila asintió, como si esas palabras fueran suficientes para calmar sus preocupaciones. Pero a Laura le pesaba la incertidumbre. Por las noches, mientras Marcos dormía, ella se quedaba despierta, sintiendo los movimientos del bebé y rezando por el milagro de que todo saliera bien. Unas semanas después, en medio de la madrugada, Laura sintió un dolor intenso. Despertó a Marcos de inmediato, y él no perdió tiempo en llevarla al hospital. Camila, con los ojos llenos de sueño, se despidió de ellos con un beso en la mejilla de Laura. «Todo va a estar bien, mamá. Lo prometo», dijo, abrazando su muñeca Sofía mientras los veía salir. El hospital se llenó de luces y voces apresuradas mientras los médicos preparaban a Laura para un parto de emergencia. Marcos no se separó de su lado, sosteniendo su mano con fuerza y murmurando palabras de aliento. A pesar del dolor y el miedo, Laura encontró consuelo en su presencia. El momento había llegado. Su familia estaba a punto de cambiar para siempre. Todo lo que podían hacer ahora era confiar en que, juntos, superarían cualquier prueba que el destino les pusiera en el camino. ¿Qué les ha parecido esta emocionante historia de amor, esperanza y familia? Nos encantaría saber su opinión en los comentarios, así que no duden en compartirla con nosotros. Si esta historia tocó su corazón, denle me gusta y compártanla con sus amigos para que más personas puedan vivir esta experiencia tan especial. Y si quieren seguir disfrutando de más historias como esta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna novedad. Por último, cuéntenos, ¿desde qué país están viendo esta historia? Queremos conocerlos y leer sus comentarios.